Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las Pláticas Informales. Una más de estas deliciosas Pláticas Informales en el estudio Bajo Control, bajo la dirección y cobijo de nuestro amigo Hugo Fernández. Originario de la ciudad de Toluca, Estado de México. Un clásico modelo 74. Y bien, pues, desde muy temprana edad tuve la oportunidad de crecer con un piano, el cual estaba en la casa de la abuela. Y pues ahí con la curiosidad y un poquito con los regaños y las escondidas, porque era la sala de la abuela. Ahí nos metíamos una prima y yo a investigar este artefacto, ¿no? Que producía sonidos muy importantes, muy bonitos. A mí me marcó esa época. Es un pianola que ahora tengo en la casa de ustedes, en la casa de mis papás, en Sinacantepec. Le metías unos rollos de papel perforado y pedaleabas. El sistema iba enrollando, desenrollando el rollo de papel con estas perforaciones y el teclado se movió solito y eran piezas de foxtrot, recuerdo, muy a la usanza de los 30. Y pues ahí a veces le hacíamos más lento y nos daba risa, le hacíamos más rápido. Y después de ahí, es un piano que yo creo que tiene más de 100 años. Ahora les comento, está en casa de mis papás. Y sufrió sus averías, entonces tuvimos que empezar a tocar de a deditos. Yo siempre empecé a tocar, a investigar las teclas blancas, las teclas negras. Yo no sabía de nombres ni de conceptos musicales. ¿Qué edad tenías? Yo calculo que esa época de oro habrá sido cuando yo estaba por ahí de los 8 o 9 años. Y me di cuenta que tenía ese gusto. La música siempre estuvo en casa. La abuela escuchando, el fonógrafo, los boleros. Recuerdo mucho los panchos. Un cantante muy peculiar. Su voz se me quedó muy grabada, una voz bastante grave. Antonio Badú. El fonógrafo. En casa era Camilo Sesto, era el Puma. ¿Tú crees con tu abuelita, amigo? Sí, yo crezco en una familia cuyo matriarcado es muy poderoso. La abuela tuvo 6 hijos y yo creo que muy de la mano de ella crecimos mi mamá con sus 2 chilpayates, ¿no? Denise y Ramiro, y la tía Bre con Clau. Y fue una situación en la que todo oscilaba alrededor de la casa de la abuela, reuniones y eso. Pero descubro este pianola, es un piano vertical. Ya después les ofreceremos fotos del piano en la actualidad. Me doy cuenta que tengo ese clic, ese vínculo con la música que me podría permitir en ese entonces pasar horas tocando las teclas para el lado agudo. Por ahí de la 7ª, 8ª octava, ya se escuchaba, ya no sabía yo qué estaba pasando y acá en los graves, ¿no? Y entonces siempre fui de los medios aquí, le investigaba, le ponía, le tocaba. Alguna vez mi prima Claudia, con quien nos metíamos a la sala de la abuela, me mordió porque no la dejaba yo tocar y ella era la que empezó con deditos a tocar un libro rojo, bien recuerdo, y sigue siendo rojo, deditos a tocar. Había una canción que se llamaba Papandú. Papandú ya murió. Bueno, todavía me acuerdo, ¿no? Eso tiene como 42 años, ¿no? Papandú ya murió y no lo he visto yo. Ya estábamos. Pero yo veía símbolos ahí que yo decía, ay, ¿qué es eso? Y ella era la que me decía, ah, este es Do. ¿Quién es Do, no? Ahí seguí con la abuela. Me di cuenta que entré a la secundaria y nos compraron la flauta. No había pa' melódica, máster. La melódica era un instrumento bastante caro, ¿no? Y pues mi mamá, no hay pa' melódica, aquí está tu flauta. Vale, la flauta. Entonces ya yo aprendía muy rápido. Me acuerdo de mi maestro con quien después toqué, José Alfaro, en paz descanse, un gran amigo que me dio la oportunidad de tocar con ellos en Alpha Music. Él me decía, que suene. Y ahí estábamos, ¿no? La frustración vino cuando yo quise pertenecer al coro y nos iba escuchando y tú no. ¡Oh, que la canción! No, hombre, yo así. Ok, está bien.
Porque no había instrumentos. O sea, pensar en una guitarra, en una melódica. Estaba el piano, pero era en la sección desconocida. Era la sala de la abuela, cuidado. Entonces ahí estaba con la flauta. Y después me di cuenta que le podía quitar el cuerpo y andaba yo chifle y chifle con la flauta. Porque mi mamá tenía un disco que recuerdo mucho que se llama Atrapado en los Clásicos. Y tienen versiones modernas de diferentes extractos de obras monumentales de la música de concierto, que se conoce como música clásica. En casa siempre hubo música. Yo escuché Earth, Wind and Fire, escuché a Camilo Sesto, escuché al Buki, escuché Funky Town, que la hora de Juan Gabriel y que los votos y que no sé qué. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de tener acceso a ritmos y a discursos musicales como los de Miki Laure, como los de Tiberio, Javier Pasos, Rigo Tobar, empezaban los Bukis, empezaban los Tigres del Norte, bueno, ya llevaban ¿Ya qué edad tenías? algún aire. Igual, te estoy hablando de la década de los 80, medios 80, poquito por ahí de finales de la primaria. Después, bueno, como todo, pues vienen algunos cambios interesantes, me voy a la secundaria y yo le pido prestada la guitarra a mis compañeros y con muchísimo celo. Un amigo, Pablo, que estudió con nosotros la primaria y la secundaria, y lo último que supe de él fue en el conservatorio, que estaba estudiando dirección musical. Si nos ves por ahí, Pablo, te recuerdo con mucho aprecio, amigo, aquí en la colonia Morelos. Él me prestó su guitarra y me enseñó la mayor, chuntata, y así, Ramiro, yo me acomodaba los dedos, ¿no? Chuntata. Un vecino de enfrente, Carlos y Oscar Rodríguez, su papá tenía una guitarra y Jinetes en el Cielo. Tan, 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 tan. Y te estoy diciendo las cosas y recuerdo esos momentos. Es más, te puedo decir a qué olía, casi, ¿no? Es un viajar tan rápido. Pero me di cuenta que era bastante sencillo para mí ubicar... más que en el piano. Más que en el... Bueno, pues sí, en el piano también, o sea, había cierta intuición musical, ¿no? Bueno, ya había un oído. Había un oído. Había un oído, porque además nos expusimos a muchas cosas. Nos íbamos a Temascaltepec, de donde era originaria mi abuela, y nos íbamos escuchando pues Antonio Aguilar, nos íbamos escuchando con los tíos, cuando me iba a tocar con los tíos, había una canción, me recuerdo mucho de Perro, qué poca mami, una onda argentinona, así. Mi abuela se fue a Europa y trajo un disco de un cassette de música española en ese entonces que estaba sonando. En fin, creo que desarrollé cierta melomanía, cierto gusto por la música, gracias a, no sé, al oído, que probablemente allí estaba, y a la exposición musical que siempre tuve, ¿no? En realidad, que alguien haya dicho, tú vas a ser músico, No, en realidad no. Mi mamá, mi papá, las que cantaban eran la abuela y las tías. Ya sabes, ¿no? 4 vidas tan solo. Ya sabes, y esas cosas. Y después me entero que mis bisabuelos y tatarabuelos estaban más relacionados con la música. Había banjos, había instrumentos musicales en las casas, ¿no? Que sin duda urge que haya instrumentos musicales en las casas. Y no sé qué sucede, entro a la prepa, termino la secundaria. Con guitarra prestada todavía. En realidad, me olvidé de la guitarra. Okay. Si había un balón de básquetbol, yo estaba feliz. Si estábamos la pipiolada de la cuadra, nos íbamos a jugar, a andar en la bicicleta, jugábamos fútbol ahí en la calle de Fray Joaquín de San Alberto, donde está el convento de las monjitas de San Bernardino. Del poste de luz a la pared era la portería y se armaban las retas. Yo siempre malísimo para el fútbol, que bueno, como que encontré más chance en el básquetbol y en el fútbol americano. También jugué brevemente en Búfalos, pero más el básquet, porque además era muy barato. Tus tenis y tu balón, ¿no? Ya. Y las ganas. Y a veces hasta sin tenis, ¿no? Bueno. Entro a la prepa 4 y
y la verdad es que yo siempre me sentí muy atraído por todo lo que fuera música. Donde había música yo iba a ver a los músicos. Recuerdo que mi mamá solía tener un grupo de amistades muy amplio y nos invitaban seguido a lugares y había músicos y yo me acercaba con los de la música, ¿no? Recuerdo alguna vez haber estado en contacto con la persona que tocaba las congas y me enseñó. Después no me gustó porque sí se necesita bastante valor para darle a las congas. Mis respetos para todos los amigos percusionistas. En el carnaval de Temascaltepec, en Telpintla, la música popular, el violinista tocando la danza. Y de repente había mandolinas por los grupos que tocaban en las misas. Y yo decía, pero ¿cómo le haces? Y todo eso, ¿no? Siempre mostré un interés y además cierta facilidad. El asunto se detona cuando mamá se casa con papá Jorge y él me dice, no, yo tuve una banda de rock, que el Séptimo Día y que Laurentino y que Jesús y que empiezo a ver y estaban bravos, o sea, lo siguen recordando porque hicieron su época. Memo Ríos y toda esa situación era muy común porque Toluca era muy pequeño. El foco era la Ciudad de México y las familias se conocían, pero también en Sinacantepec, que es donde estaba papá Jorge con el Séptimo Día, él era el vocalista. Dice que una vez le pidieron Yesterday unos norteamericanos como 20 veces porque no le entendían a la canción, o sea, el inglés medio guachaguachado, pero la música bien, me dijeron American Woman de The Who, no la tocaron jamás, decidieron tocar la instrumental, Evil Ways de Carlos Santana, y entonces, y yo le decía, bueno, ¿y cómo se hacía todo eso? Entonces me lleva a la recámara, donde saca un tornamesa Panasonic, ya sabes, estéreo, unos baffles como así, padrísimo, y me pone un disco de unos tales Beatles. ¡Pah! Una explosión. Yo dije, wow, ¿eso cómo se hace? Y de los Beatles estoy hablando que tiene un disco doble que se llama 1962-66, una cosa así, donde venían éxitos de los Beatles. Y dije, no es posible, o sea, wow. Y luego, no obstante, me pone a Eric Burdon y Los Animales, ¿no? ¡Wow! La Casa del Sol Naciente. Y luego, para acabarla, yo ya estaba así, ¿qué está pasando, no? Porque era diferente a lo que yo había escuchado, que si el Puma, que si José José, que si Rocío Dúrcal. Termino con The Jimi Hendrix Experience. Digo, esa es como música del espacio. Yo le decía, yo tenía ya 16 años, 17 años, en 1900. La guitarra era protagonista al 100%. Sí, 1990, 1989. Pero dije, ¿qué está pasando? No te quiero platicar qué sentí cuando escuché el Beat It de Michael Jackson. Yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué onda? Porque resonaba en mí. Yo no te sé decir, hoy no te sabría explicar la sensación que tuve, pero resonaba muy fuerte en mí, ¿no? Y entonces me dice el papá Jorge, con una guitarra, y de abajo de la cama, como tesoro preciado. Y yo, wow, es una guitarra, de veras. Hasta olía la madera. No, olvídate, una guitarra normal, valenciana, y esta es una valenciana, y le puse esta adaptación para que resistiera, porque a mí me gustan las cuerdas de metal, y me empieza a enseñar. Mi primera lección de guitarra con papá Jorge fue Gloria de los Doors. Y me decía, estos 3 acordes, en ese sentido me dijo, las pisadas. Y yo, ay, caray. Pero para que prestara la guitarra era cada Corpus y San Juan, ¿no? O sea, tenía que pasar el cometa para que yo... ¿Me prestas la guitarra? O sea, una cosa muy, claro, muy venerada, ¿sí? Como sagrada, como que la guitarra, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver en la prepa un cuate Cayetano, que después lo volví a ver en la Escuela de Bellas Artes, bueno para la danza, buen cantante, y tenía unas buenas composiciones. Pues
las muchachas se le acercaban. Yo dije, guitarra igual a compañía, ¿verdad? Porque yo fui malísimo para el ligue, para vamos a bailar, vente, ¿no? Pero empecé a avanzar muy rápido, porque yo me dormía con la guitarra. No iba a comer si no me salía el acorde. Y había cancioneros. Papá Jorge tiene unos cancioneros donde venían acordes y símbolos y nombres medio raros. Pues yo trataba de descifrarlos, pero yo estaba frustrado porque no había para la guitarra. Claro. O sea, la guitarra era cara, de toda manera, ¿no? Y mis primos, sobrinos de Jorge, tenían una guitarra y dije, de aquí soy. Bueno, nos íbamos al billar. Yo dejaba pasar mi turno porque yo estaba ahí duro y dale. Me la acabé, amigo. O sea, los trastes empezaron bien y se los entregué ya un poquito medio heridos. Muy heridos. Y cuando no tenía yo la guitarra, tenía un pedacito de cartón. Hasta que tuve la oportunidad de empezar a trabajar, yo decido dejar de estudiar. Tenía yo 17 años cuando decido dejar de estudiar, en 1989-90. Me acuerdo bien porque era el Mundial de Italia 90, que fue la última vez que yo fui a la prepa, y le dije, mamá, voy a ser músico. Drama total, ¿eh? No tienes idea del drama. Me le tuve que echar a correr, porque era músico, era borracheras, ser mujeriego, ser drogadicto, andar en malos pasos. Ahora todavía le sigo echando broma a mi mamá, ¿dónde está tu drogadicto, no? ¿Dónde está? Fue un drama. Y me dice, pues aquí te vas a trabajar, aquí de flojo no te quiero. Las mamás con ese lenguaje tan bonito que tenían, aquí de flojo no te quiero, ¿no? Me fui a trabajar con mis tíos y me compré mi guitarra. Es más, me compré unos sprays y la pinté de negro con un eclipse, porque yo sé, después se despintó porque yo no sabía que se le tenía que poner barniz. Y empecé. ¿Qué guitarra era, amigo? Era una guitarra del señor que iba pasando con sus guitarras. ¿Acústica? Acústica. Ok. Luego mamá me regaló 500 pesos para comprar una, la compré en Casa Vega. Pablito Vega, un gran amigo, también de esa dinastía. La compré en Casa Vega. Y total que yo dije, no, pues yo soy de aquí de la música, me meto a Bellas Artes y empiezo a desarrollar ese gusto. Siempre por los Beatles, mi onda era los Beatles. Allí en Bellas Artes, en unos cursos que tomaba mi mamá, conocí a Paquito Caribe, Rodríguez Otero, un amigo cubano, muy bueno también para la guitarra, y él me enseña Blackbird de los Beatles, que era ya así como que, wow, es un discurso muy interesante. Y empiezo dije, no, sí, esto es lo mío, yo creo que de aquí soy. Me meto a Bellas Artes, me compro la guitarra, me mandan a trabajar porque no querían flojos, ¿no? Ni músicos. Ni músicos. ¿De qué vas a vivir? Desgraciadamente en el país es difícil salir adelante con la música. Y eso si no hay una buena agenda de contactos, y tampoco es garantía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me gusta de las redes sociales y de la tecnología es que el mundo se compactó, amigo. Es decir, ahora yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Ya no van a ser populares en la cuadra, ustedes van a ser virales, pero también necesitan llevar sus talentos a lo máximo, ¿no? Porque hay grandes talentos, chicos grandes y medianos, ¿no? Eso es muy padre. Y de ahí empecé, y tuve la oportunidad de entrar a Sinacantepec. ¿Sigues estudiando en Bellas Artes y te vas a Sinacantepec? Me voy a Sinacantepec y había un grupo, y yo voy y pido chance y pues vente. El grupo Edén. De los bravos, ¿eh? Sí. Bravos, con una agenda bien ocupada, y me dan la oportunidad. Yo que dije, este muchachito te vienen limpiando los mocos, pero bueno, vamos a darle 17 años. Ganaba 30 pesos. Okay. De los viejos pesos. Estaba Don Ford, que tenía su grupo Los Vagos del Norte, está Cheyenne, Manuel, Manotas, Tito. Ganga no estaba porque se había salido, okay. También bueno en el saxo. Y yo me empiezo a dar cuenta que estoy limitado. O sea, sí tengo facilidad, pero estoy limitado. Y ellos me empiezan a motivar. ¿Cómo? Pues cada que me equivocaba me pasaban. ¡Pum! De a 5 a Ramiro porque se equivocó en la de los Barón de Apodaca. ¡Pum!
ya terminé así con los brazos, te lo juro, estaban morados. Pero lejos de doblarme dije, no, sí, estos no me van a doblar. Luego tenían ahí sus partituras porque tocábamos un popurrí del el Florida Twist. Okay. Bailen todos este Florida Twist. Yo no le entendía nada. Cheyenne, dime. No, ¿qué te voy a decir? Pero gracias a eso, yo empecé a ir por más, a tener más hambre, ¿no? Y tuve la oportunidad de empezar a aprender rápido. Me fui a Bellas Artes, empecé a leer música, empecé a estudiar armonía con el maestro Narciso Fernández, un tipazo, muy bravo también. El maestro Jesús Escudero de solfeo, en paz descanse, un tipazo también. El maestro Roberto Medrano fue mi primer maestro de guitarra clásica. Talentazo de Islahuaca, ¿no? En fin, muchos maestros, todos ellos muy importantes, Leonardo Rodríguez Luna, el mismo maestro Jesús Hinojosa, el maestro Gonzalo de Canto, la maestra Heréndira. No, o sea, tuve la oportunidad de empezar a expandir, ¿no? Pero no había lana. Okay. Era la música clásica, Sagreras, concierto de Aranjuez, Ponce, Brauer. Y yo, no, a mí me gusta el rock. yo quiero tocar como Jimi Hendrix, ¿no? Esos que escucho, ¿sí me explico? El Hotel California, Dire Straits. Escuché a Kiko Cibrián tocando la guitarra con Luis Miguel y dije, esto es otro rollo, ¿qué está pasando? Ese feel de Earth, Wind and Fire con September, ¿no? Yo, eso quiero, pero no había. Se vendían clínicas en video, eran muy caras. Repertorio Wagner las vendían sobre Hidalgo antes de Josefa Ortiz, no, de Sor Juana, antes de la oficina de correo. Sí. Y en la casa viví una vida muy plena, una niñez llena de muchas cosas, de mucha abundancia, pero de poco recurso económico como para invertir en eso, ¿no? Además ¿qué vas a hacer de música? Era mal visto. Además mal visto, o sea, como te decían, bueno, sí la música, pero estudia algo, ¿no? Sí, como si estudiar música fuera cualquier cosa, ¿no? No me desanimé. Después viene a mi vida un tipazo, también le mando saludos, hace poco nos lo encontramos en Circunvalación, Aldo Sánchez, compañero de Bellas Artes, y él me habla de un Yngwie Malmsteen, de un Joe Satriani, pero aquí Julio Revueltas, y me empieza a enseñar esos discos. Los discos compactos eran muy caros, amigo. Y yo dije, wow. Dije, no, pues estos no sé dónde estén, pero Julio Revueltas es mexicano. Y en la oficina de mi tío, le pedí a mi tío, ¿me deja hacer una llamada allá al Distrito Federal? Yo se la pago. Hablé a Opción Sónica, a la casa donde Julio Revueltas grabó ese disco, de Cielo y Tierra. Al estudio. Y me dijeron, mira, aquí no está Julio, pero te damos su teléfono. O sea, me saqué la lotería. Y le hablo a Julio. Y Julio, no, pues carnal, yo no doy clases. Le digo, Julio, pues, no, yo creo que lo internecí, no sé. Me dio unas clases. Fueron poquitas, unas 6 clases, pero me dio muchos elementos. Y de ahí empecé, dije, pues este es el camino, creo. Tengo que juntarle, y yo me iba a trabajar con esa ilusión. Yo trabajaba en el despacho de un tío, que aprendí muchas cosas, y con la ilusión de juntar mi lana de la semana o de la quincena para irme a pagar una clase. Así fue con Julio. Después tuvimos la oportunidad de... ¿Tomaste clases con Julio? Con Julio Revueltas tomé unas clases, poquitas pero muy buenas, me dejó muchas cosas. Una vez me dijo, no vamos a tomar clases, tengo tocada acá en un lugar, en la Roma o en la Condesa. Después me regresé, ya no había camiones, nada. Allí en Observatorio pasa el Valle de Muerte, ¿no, hijo? Y empiezo a decir, bueno, creo que así es. Pensar en ir a tomar clases a un lugar que se llama la G. Martel, creo que todavía vive, y todavía está por ahí la Academia Martel. Y luego empezábamos a escuchar como que Fermata, pero eran más las clases particulares. Viene a Toluca el Betuco, mano, Roberto Arballo.
bravo de la escena jazzística, ¿no? Y empieza a hablar de cosas que yo no tenía la más mínima idea del... y se fue expandiendo ese mundo, ese universo se fue expandiendo. Tengo la oportunidad de moverme de Bellas Artes, que era el diplomado en concertista, atrilista, no sé qué nombre tenía en aquel entonces, al conservatorio. Y en el conservatorio dije, de aquí soy. Estaba el taller de jazz con el maestro Luis Octavio Cervantes. Bravo también. Y entonces te empiezan a salpicar las presencias y los conocimientos de mucha gente. ¿Ibas compaginando lo gruperón con el estudio? ¿O ya? Yo creo que ahí todavía no me daba cuenta de lo grupero. Yo quería tocar música. Lo que más quería tocar era los Beatles, siempre los Beatles. A mis primos los acatarré con los Beatles. O sea, los acatarré. Pero gracias a los Beatles encuentras a Pink Floyd, a The Who, a Rolling Stones. Empiezas a encontrar la música Motown de Funky Town, Earth, Wind and Fire, Chicago, The Jackson 5. Empiezas a escuchar esos sonidos. La Pantera, ¿te acuerdas de La Pantera? Radio 590. Y ahí se pasa, grababas en él y ella, en La Pantera, con el deseo de que no hablara el locutor, ¿no? Y empiezas a escuchar mucho. Yo creo que mucho de lo que me influenció fue el rock en español de los 80 y el pop de los 80. Okay. Esas guitarras, Los ojos de Bette Davis, No sueñes, está acabado, de Crowded House, Tear for Fears. O sea, olvídate. Y viene la vorágine de Joe Satriani, de Steve Vai, de Eric Johnson. Y dije, wow, qué increíble. Me llegaron a gustar algunas rolas de Metallica. Me encanta Iron Maiden, pero no me orientaba hacia allá. Yo me orientaba hacia una onda más pop. Y en el conservatorio me doy cuenta que sí, es lo mismo, pero ya con el conservatorio. Pero yo no me veía tocando el concierto del sur de Manuel M. Ponce. ¿Tu primer grupo fue el Edén? Mi primer grupo fue el Edén. Siempre lo voy a decir, le estoy muy agradecido. Me traquetearon mis brazos, pero eso no me doblegó, sino que me llevó hacia más. Ahora tengo buena relación, sobre todo con el Cheyenne y con Manotas, que tenía un bajo Rickenbacker, estéreo, como el de McCartney. No, pues yo alucinado, porque era el bajo del disco este que McCartney sacó de éxitos, un álbum doble, que está con ese bajo. Una manufactura muy, muy interesante. Con mucho respeto, sobre todo a Don Ford, en paz descanse también, y sus vagos del norte. Y de ahí a Sinacantepec empiezo a tocar guitarra, me empiezo a juntar con amigos de la Escuela de Bellas Artes, con Félix Gerardo, saxofonista, bajista, un músico multiinstrumentista muy talentoso, Rafa Campos Wizard, que él se fue para Estados Unidos, y andábamos la muchachada y conocí a Chucho Mandrake, en fin, jóvenes y bellos. Jóvenes y bellos, y eran desveladas, eran ollas de café, amigo, y de repente el cigarrito, sí yo tenía el hábito del cigarrito. Y después de Edén, tengo la oportunidad de empezar a tocar, sobre todo con Félix, en el grupo Sinaí, también un grupo con cierta trayectoria allá en Sinacantepec, con Margarito también, en paz descanse. Empezamos a tocar en las fiestas del pueblo, del barrio de la Veracruz, ahí en las caravanas musicales, tocaban una bandota, ¿no? Yo los veía y dije, wow, ya sabes, con sus luces, sí, todo. Claro. Los Chicos Express, okay. Los Atómicos, donde tú estuviste, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando te vi dándole a la batería, dije, wow, esos cuates ya son un alto rodaje, ¿no? Acá nuestras luces eran la maderita con clavitos, un cuate en friega, ¿no? Y empiezo a tocar eso, pero era música de baile, no solo nada más cumbia. Y después me ve Toño Zarza, que tenía un grupo que se llamaba Sinaí, y de ahí conozco a don Fausto Cruz, okay, por la muñequita, por Félix. Bien. Oye, fíjate que hay un proyecto de cumbia, pero ellos tenían la idea de que yo era un rocker,
pero en realidad nunca he tenido el estilo de vida de un rocker, porque yo creo que para tocar cierta música y decir yo soy jazzista, yo soy popero, yo soy rockero, debes tener ese estilo de vida. Y yo era un chavo común y corriente, mexicano, despapalloso, bohemio, me encantaba la guitarra, y si había guitarra yo ni comía. O sea, la verdad es que había ocasiones en que había reunión, mi primo Miguel se acuerda mucho de eso, había reunión familiar y yo, bueno, pues con permiso voy a estudiar. Yo quería que me saliera fa mayor, o sea, una cejilla, ¿no? Ay, Ramiro, me decía trompudo, deja tu guitarra, tus Beatles. No, me tiene que salir, o sea. Y fíjate que la vida ha sido buena, Dios ha sido bueno, y yo creo que me dio ese regalo. ¿Conoces a Tello? Conozco a Tello. ¿Y te vas a grabar? Y lo veo y digo, hola. No, Sí. un hombrón. Aquí vamos a grabar. Sí, creo que sí puedo aportarle a su proyecto. Para esto yo ya le había comprado una guitarra a Margarito. Okay. Una guitarra de la que quedé enamorado. Sale esta chica, Margarito, también un cuate, que no hace mucho lo acaba de mencionar este amigo Mauricio en la entrevista. Buena voz también. Él traía un grupo, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de que salió y la guitarrista traía esta guitarra Vester con una chica tomada de espaldas con su bikini negro, que la tiene ahorita, supongo, Edgar Mariot, una persona que es mi amigo y que fue mi alumno. Se la vendí a él. Yo ya traía esa guitarra y traía un procesador que mi papacito me compró, mi papá Ramiro, con mucho esfuerzo, con su tarjeta de crédito. A mí no me interesó si le costó trabajo pagarle. No. Yo ya traía un Roland, un Boss. Y con ese procesador grabé Callado, Entrega al Corazón. Cuando me dice Tello, llego con Félix y, hola, ¿qué tal? A don Jorge González. ¿En Quintana Roo? Del grupo Children. Y yo sí los conozco, son famosos, amigo. Y pues mis hijos, conozco a Coquín, a Cheto, que era un escuincle, a Nicho, a la Ranita, a Ariel, el maestro Ariel, su mano. Evidentemente a Félix yo lo conocía, a Tello, y pues tócale. Y yo pues sí, no sé qué toqué, no sé si toqué tantito Steve Vai, una cancioncita que me sabía, alguna piececita que me sabía, no sé. A ver, tócale, a ver, acompáñale, a ver, improvisa. Seguro les gustó, porque después Tello me invitó a hacer una gira para ir subiendo a Monterrey y grabar un disco. Y así es como empiezo esa trayectoria que el regional mexicano me ha dado. Porque también grabé música clásica, tengo 2 grabaciones de música de concierto, al principio nos llamábamos el Ensamble de Guitarras del Estado de México, que nace de una materia de conjuntos instrumentales en el conservatorio, donde éramos la orquesta de guitarras del conservatorio. Fíjate, había compañeros y colegas, grandes músicos como Mao Cardiel, Mauricio, ahí estaba con nosotros, talentazos, ¿no? Y éramos un titipuchal y ahí íbamos, subíamos y bajábamos porque éramos becarios del FONCA. Okay. Y después nos redujimos a quedar 5, ¿no? Alejandro Tavares, en paz descanse, David Salomón, González Palomino, Daniel Eduardo González Espinosa, Abraham Rojas de la Horta y tu servidor. Y grabamos como el Ensamble de Guitarras del Estado de México, una producción casera completamente que nos grabó el maestro Willy, tecladista de Bellas Artes, rumbo a Villa Victoria. Entonces era tremendo porque pasaba un tráiler ahí de bajada y... ¡Uy! En el pianísimo, ¿no? Y después grabamos con Camilo. No, con Camilo masterizamos. Nos grabó Samuel Vivas allá en Xonacatlán. Ya como cuarteto, elegíaco. Y nos fuimos a Perú. Pero esas eran mis contribuciones. Contribuí con un poquito para un gran cantautor, Isidro Delgado. Le grabé 2 canciones. Las perdió, también las grabamos con Camilo. Y un proyecto que se llama Julius, del señor Octavio Mora, que tuvo su nombre. Y era una onda más de canción de autoría, ¿no? Temas inéditos.
Pero era la primera vez que yo iba a ir a un estudio de grabación y que se me cayeron los chones, amigo, cuando llegué a MCM en Monterrey. Un ingeniero Memo, creo que se llamaba, Alto Hotel, ya sabes. Hombre, aquí les grabamos. Una consola impresionante, tenían su temperatura. Llego a tocar el álbum de Entrega al Corazón, que previo a la gira, pues yo ya traía bien puesto. Claro. O sea, traíamos un disco musicalmente hablando muy bravo. O sea, yo empecé a aprender mucho del estilo y del feel tocando con Coquín, con Nicho, con Ariel, con Félix, con Chepo y con René. Yo empiezo a entender esa parte, ese aspecto de todo el arsenal que tú sabes y todas tus influencias musicales aplicadas a este producto que era la cumbia. Llega mi hora de grabar. Para empezar, nosotros hacíamos soundcheck con Europe, The Final Countdown, con Norma, la de Guadalajara, con Lady Madonna de los Beatles, y la gente se quedaba, estos van a tocar cumbia. Yo aprendí mucho de ese mundo aprendí mucho. Llegamos a tocar, y va a tocar Ramiro, y empiezan a grabar la batería, y lo primero que vamos a grabar es una toma general, pero vamos a empezar a trabajar sobre esta parte de la batería. Yo no sabía, no tenía idea, estaba impresionante. Yo me sentía en Abbey Road, man. Dije, ay, ya soy artista. La verdad es que fue un chavo de la colonia San Bernardino de Toluca, con todas estas sueños, porque siempre he sido muy soñador, muy soñador. He tenido grandes carencias económicas en la vida, pero siempre muy acogido por una familia bonita, buenos momentos, buenas amistades, y muy soñador. Muy soñador. Dije, no, ya soy artista, ¿no? Grabamos Lady Madonna. Y el ingeniero dice, le voltea a ver a Tello y dice, ¿esta es tu banda? Oh, están bravísimos. Imagínate, Coquín en el teclado, Nicho en el bajo. O sea, yo creo que yo era más piedrulce, hermano. Yo era más piedra porque yo venía de un ataque articulado, violento, con la guitarra, ¿sabes? Soda Stereo, Enanitos Verdes, no sé. Y resulta que empezamos a grabar. Yo no sabía cómo se grababa. Yo pensé que como en los Beatles, ¿no? Pero eran los Beatles, ¿no? Esos eran tan bravos que en una toma grababan. Los mortales teníamos que ir separando las cosas y también para entregar un producto un poquito más pulido, más prolijo, ¿no? Llega mi momento de grabar la guitarra. Pues no grabé, amigo. No pude. No pude. Y vaya que yo era de los de estudiar con metrónomo, no pude, me frustré, aventé la guitarra. Creo que Paco Barranco tomó una foto de mi guitarra en el suelo junto al procesador. Y se ve muy padre. Creo que por ahí debo tener la foto en físico. Y yo dije, no puedo. Me deprimí, me frustré, me sentí triste porque dije, ya hice gastar al don ¿no? A Tello. Me acuerdo que nos ponía una de Michael Jackson para anunciarnos. Creo que esa se la fusiló a los rehenes porque también traía un equipo impresionante. Y dije, no, pues ya gastó en mí, y ahora cómo le voy a salir con estas payasadas. Estábamos en un hotel, salí corriendo a la azotea, echarme una chela, y Coquín y Tello me cobijaron mucho. Y también Félix. Nicho, Chepo más serios, Chepo por chavo y Nicho es muy serio, es una persona muy seria, muy, en inglés se dice muy composed. Y al otro día, mano, de una toma grabé el disco. De una toma. Dicen que eso, pues el ingeniero estaba muy contento, Tello también, dice que eso no sucedía muy a menudo, pero de una toma. Me fui como hilo de medio, y creo hasta coros grabé en la de Cadenas. Estoy amándote con Paco. Okay. Vamos a grabar las figuritas así. Y resulta que yo estaba un poquito enojado con Tello, porque llevábamos música, armonía, feels, breaks, muy bravos. Y decía, no, más sencillo para que la gente... Ahora lo entiendo. ¿Sí? La música tiene que cumplir con una función, y es para que la gente lo pase bien y lo baile. Yo aprendí de muchos grupos, ¿no?
que sí había el grupo La Pastilla, grandes referentes de la música, en fin, muchos grupos, muchos. Sería feo que yo los empezara a listar y se me pasara uno, pero todos ellos yo aprendí mucho por andar con los hermanos González Mondragón, con Tello, con Félix, con Mariel y con la Ranita, con René. Regresamos, empiezo a ver situaciones que a nivel personal y que no tiene caso nombrar porque fueron experiencias que nos fueron enviando y aventando otras cosas. Yo decido darle las gracias a los chicos en Callado con ese disco. Ahí está la portada, está en YouTube, Entrega al Corazón, Mi Buen Corazón. Muy buen disco, lo disfruté mucho. Y de repente una buena noche en la casa de la abuela llegas tú. Espérame. Venías y entonces, ding dong, año 2000. Yo empecé a tocar la guitarra en el 91, con muchas dificultades porque no tenía un instrumento para practicar. No tenía un instrumento para practicar. Con dificultades porque papá Jorge me forjó en muchos aspectos de la vida, pero era muy rudo, muy celoso de sus cosas. Entonces, cuidado, ¿no? No. O sea, cuando ya la prestaba era disfrutar ese momento, ¿no? Con los primos sí les di baje con su guitarra, la verdad. Entonces, yo ya venía, con 7 años de tocar la guitarra, yo ya estaba en un estudio como el de MCM, con personas súper capaces, con personas muy importantes en la escena musical. Ya después aprendí por qué Tello es Tello, ¿no? Sí, claro. Mi mamá dice, ¿vas a ir con ese señor Sote? Sí, mamá, bien chido, no sé qué. Y conocí mucho con Tello, aprendí mucho. Aunque no tuvimos la oportunidad de platicar, así de muchas cosas, sobre todo de escuchar a la gente para que te compartiera, ¿no? Como ahora tú nos das la oportunidad de compartirnos y de darnos a quien nos escuche y nos dé su tiempo. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer eso, porque además estás en tu onda. Tú piensas como chavo que tú estás chido, menos todos, ¿no? O sea, en fin, se da ese disco, sigue sonando, tú lo buscas en YouTube, sigue sonando, y llegas tú, man, a la casa de la abuela. Y yo, Hugo Fernández. Sí, a ti te estoy buscando. Y yo, ay, bueno, o sea, no manches. Y me presentas un proyecto, La Contra. Que después ya no fue La Contra, fue Checame Show, bueno, no, esas cosas. Pero con calma. Pero con calma, ¿no? O sea, hicimos La Contra, efectivamente. La Contra, man. Y me muestras Ibas acompañado con recuerdo bien a José del Carmen, a Checame, de Tamanaja, que también yo tenía ese rum porque pues eran nombres que hacían ruido. Y a ti te ubicaba de que estuviste con Atómicos y después te vas al Big Time con la agrupación de Bibis. Entonces yo dije, ¿y ahora? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? ¿No? ¿A quién ofendí? Porque seguramente uno no es monedita de oro. Y me dices, vamos a hacer este proyecto, ¿qué te parece? Mira, me interesa que tú con tu guitarra colabores. Y yo me sentí, la verdad, muy bien. Siempre te lo he dicho en lo corto, en una torta, y te lo digo aquí, ante esta audiencia, ¿no? Me sentí muy orgulloso, muy halagado. Dije, no, esto está maravilloso. Bueno, tan es así que no sé si recuerdes que mi prima estaba en su habitación y sube a donde estaba la habitación del niño, era como el penthouse. Dice, esa va a pegar la canción de ¿Por qué será, man? Sí. Yo dije, este es un bombazo. Y aprendí que la tocó Rudy La Scala, tal. Y entonces me dice, ¿y qué puedes hacer? Le digo, maravillas. Ya, no sé, pero empecé a escribir el desarrollo sobre todo de esa pieza. Yo creo que en el grupo
la contra del álbum que se graba con la contra, nos fuimos a grabar a Iztapalapa, al estudio del mismísimo Luisito Vega. Apatlaco. Apatlaco, ¿verdad? Apatlaco, bueno, sí. por allá. Me acuerdo muy bien que me dices, mira, Luis Vega, ingeniero de Temerarios en aquel entonces. Un saludo para el amigo Luis Vega, que también me aportó muchísimo. Además, me dio la oportunidad de quedarme en su casa, ¿no? Y en su estudio, porque ya no alcancé camión. Y empieza todo este proyecto con un demo. Y en ese pack de 10 canciones, si mal no recuerdo, iba ¿Por qué será? Y créeme que esa es la canción que más le he dedicado tiempo como para elaborar un discurso en el instrumento que tratara de retratar y demostrar lo que yo sentía al escuchar esa melodía y esa letra. Además que mucho tuvo que ver el estilo de Checame, de José del Carmen, tipo muy talentoso. Y fue así como empezamos a grabar ese proyecto de la contra. Nos íbamos a Tequisquiac en el bocho, man. Y conocí a Pirri, a Víctor. Yo dije, órale, yo ando en el big time. O sea, sin saberla ni temerla, porque yo después de darle las gracias a los chicos en Callado y a Tello, yo ya no quería saber nada del género. Por cosas que en ese momento a lo mejor magnificas y dimensionas de una manera incorrecta, ¿no? Pero dije, no, yo no estoy para estas cosas. Te dije, te grabo lo que quieras, me das el crédito, pero no aparezco en ninguna portada, en ninguna entrevista, nada. Es más, me traes al guitarrista que va a ir a tocar con ustedes y yo lo preparo. Andaba yo con unas ondas ya más diferentes de armonía, como un discurso musical armónico como Phil Collins, como Level 42, como Tears for Fears. Y entonces eso lo llevé a ese álbum, con unos arreglos, un acompañamiento, un desarrollo armónico diferente a lo que los, vamos a decirlo así, los arreglos básicos me estaban mostrando en la maqueta, porque se me entrega una maqueta, yo entiendo que es, ok, aquí está este producto, esto es una base, por eso vinimos contigo, apórtale, ¿no? Y creo que, bueno, hasta en el Guayabito metí unos fills con distorsión, porque me acordaba mucho de la canción de Reinalda. Okay. Había baladas y todo eso, pero te soy sincero, y no sé si esto te lo haya comentado alguna otra vez, pero aquí vale la pena hacerlo público. Creo que ¿Por qué será? Ha sido la rola a la que más tiempo le he dedicado. Y ahí vamos, ¿no? Al ensayo a Tequisquiac, esto que el otro. Bueno, es que no era irte a Tequisquiac, era una excursión, digamos. O sea, agárrate toreo, Melchor Ocampo, ya sabes, y ramales, ¿no? Hasta llegar casi pegándole a Pascua a Tequisquiac.